El día de hoy, el expresidente Evo Morales mencionó que está haciendo mucho frío en Argentina y que se encuentra puesta varias chopas y que no hay nadie quien le caliente por ahora. Evo Morales mencionó también que el MAS y PCP sacó un pronunciamiento donde está haciendo la denuncia nacional e internacional por el rechazo a las elecciones. Hoy están demostrando su actitud golpista. Hoy en realidad en Bolivia impera la corrupción y la vulneración a todos los derechos. Hoy Estados Unidos y Áñez saben que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones y vamos a recuperar la democracia el 6 de septiembre, mencionó el expresidente Evo Morales. Vamos a escuchar la entrevista que dio el día de hoy el expresidente Evo Morales. En Bolivia, gracias a las emisoras aliadas comunitarias, a la red de televisora TV Estrellas desde la ciudad del Alto y a todas las emisoras que están bajando la señal en Argentina y a nuestros oyentes en Brasil, Estados Unidos, España, Europa, en todos los lugares donde nos están sintonizando. En contacto ya estamos con el hermano Evo Morales Ayma, a quien le decimos, hermano Evo, muy buenos días, algo de frío aquí en la región, ¿cómo le va? Buen día, presidente. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Nuevamente un saludo a ustedes, operadores de nuestros medios de comunicación, Causachi-Uncoca, pero también un saludo especial a todos los amables oyentes de las distintas emisoras que entran en cadena con Causachi-Uncoca. Acá en Buenos Aires, Argentina, mucho frío. Me encuentro con 3 chompas en este momento, con 2 pantalones, por decir una frazada tapado. Frío, 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 frío. No hay que me caliente, no hay quien que me caliente la cama, además de eso, Ramiro. Bueno, la temporada de frío se siente seguramente más en el sur de América, como es Argentina. Acá también le cuento, hermano Evo, está haciendo bastante frío. La semana prácticamente ha sido con mucho frío y lluvia. En el trópico usted conoce ya cómo es la temporada de frío. Nos imaginamos en el sector altiplánico el frío está mucho peor, los 3, 4 grados centígrados bajo cero. Pero bueno, ahí está la temporada, hay que aguantar. Lo malo es que tenemos una pandemia acompañando que podría un poco poner la situación seguramente con mayor gravedad, pero seguro tendremos informaciones de ello también. Hermano Evo, la gente lo escucha como todos los fines de semana, tenemos muchísima gente en audiencia, así que hoy vamos a tratar 3 temitas que nos parecen importantes en el contexto boliviano y ya comienzo con el primero que nos parece además es importante escuchar las palabras y sus reflexiones que siempre habitualmente tenemos con usted, hermano Evo. Hablando de las elecciones generales, han pasado varios elementos en lo que respecta a la fecha que ya se ha establecido desde la Asamblea en coordinación con el Tribunal Supremo. Pero hay elementos de los cuales hablar. Hermano presidente, la palabra es suya. Muchas gracias. Nuevamente, el gobierno de facto deja mucho que desear, enviando una carta a la presidenta del Senado, hermana Eva Copa. Frente a esta situación, decidimos emitir un pronunciamiento como MAS y PCP. Quiero hacer conocerlo. Pronunciamiento. Convocatoria a la comunidad internacional frente al prorroguismo del gobierno de facto. El gobierno de facto, precedido por Yanine Áñez, expresó su decisión mediante carta enviada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, de no promulgar la ley que convoca a las elecciones generales para el 6 de septiembre de este año. Proyecto que fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Frente a esta situación, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PCP, denuncia
ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, poniendo en evidencia una vez más su carácter arbitrario y antidemocrático, que hemos denunciado desde un principio. El gobierno de facto va en contra de un esfuerzo de concertación de los partidos políticos, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, por el respaldo de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que derivó en un acuerdo que fija para este 6 de septiembre la fecha de los comicios. Segundo, el rechazo a las elecciones confirma el origen golpista del gobierno de facto y su decisión de prorrogarse en el poder con la complicidad de quienes hoy se escandalizan con las actitudes antidemocráticas y arbitrarias de un régimen al que han ayudado a revestir la legalidad apelando a la Constitución Política de 1994 que no está vigente. Tercero, las consecuencias para el país han sido catastróficas. Desde noviembre de 2019, el régimen de Áñez empezó a destruir los cimientos del Estado plurinacional que con tanto esfuerzo construyó el pueblo boliviano. En nuestro país hoy impera una política de saqueo, corrupción, racismo, nepotismo, persecución a adversarios políticos, criminalización a la protesta popular, restricciones a la libertad de expresión y la vulneración sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos, situación denunciada por los organismos internacionales. Cuarto, apelar al argumento de cuidar la salud, del pueblo por la pandemia para no promulgar la ley de elecciones es un contrasentido de un gobierno que en 90 días de cuarentena muestra una absoluta ausencia de estrategia de contención sanitaria, incapacidad y corrupción en los esfuerzos destinados a salvar vidas. La falta de pruebas de COVID-19, la paralización de obras hospitalarias y el equipamiento, pese a recursos comprometidos, entre otros, no se puede hablar de preocupación por la salud del pueblo cuando se condena a los enfermos a morir en los pasillos de los hospitales y se deja a gobernaciones y municipios librados a su suerte frente a una emergencia nacional que debe ser administrada por el gobierno central. Y, por si fuera poco, cuando se deja a miles de familias sin apoyo para atenuar el hambre y sus más imperiosas necesidades de subsistencia. Quinto, por ello, para el MAS y PCP no es solo la fecha de elecciones lo que está en juego, sino la vida de los bolivianos, de las bolivianas y la democracia que el pueblo construyó. Las elecciones deben llevarse a cabo precisamente por la salud de la vida, pero también por la vida de la economía y la democracia que agonizan en Bolivia. Sexto, frente a la actual situación de crisis que vive el país, la única salida es un gobierno democrático elegido en las urnas, con el respaldo popular, cuya legitimidad y legalidad permita afrontarla, no solo a corto plazo. Séptimo, sin embargo, advertimos, dada la naturaleza antidemocrática que el gobierno de facto puede ser capaz en su afán prorroguista de adoptar medidas ilegales, cortar o reducir recursos económicos del Tribunal Supremo Electoral,
poner trabas a las gestiones del Tribunal Supremo Electoral para adquirir material de bioseguridad, utilizar la pandemia como un mecanismo perverso mientras sigue gestionando pésimamente la atención de la crisis para crear miedo y zozobra en la población y promover de esta manera la anulación de las elecciones. Continuar con las amenazas a las Fuerzas Armadas, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, recrudecer las políticas de criminalización y represión contra el pueblo boliviano, proscribir al MAS y PCP, además de su información, posible renuncia de Áñez para perjudicar las elecciones. Octavo, ante este escenario nos declaramos en estado de alerta y emergencia y convocamos a la comunidad internacional a velar porque en Bolivia se celebren elecciones el 6 de septiembre con medidas de bioseguridad y el acompañamiento de observadores para garantizar la transparencia. Noveno, necesitamos un gobierno fuerte, legítimo, electo en las urnas y que tenga la capacidad de resolver la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Necesitamos con urgencia reconstruir la dignidad de la soberanía del pueblo boliviano. Necesitamos retomar la senda de la estabilidad, el crecimiento con redistribución de ingresos y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el racismo y toda forma de discriminación. Décimo, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que asuma también su responsabilidad histórica de apoyar la demanda del pueblo y garantizar el retorno de la democracia. Recuperaremos la democracia. Dirección Nacional del MAS y PCP, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, 13 de junio de 2020. Es el comunicado, hermano Ramiro, y a todos los hermanos oyentes del MAS y PCP, estar en estado de emergencia nacional y convocar a la comunidad internacional para que pueda acompañar las elecciones nacionales como la forma de recuperar la democracia y garantizar la estabilidad política, social y económica. En efecto, este pronunciamiento que ha sido público ya a nivel nacional, hermano Evo, tiene muchos elementos y en algunos artículos hay inclusive advertencias que pone a la opinión pública el movimiento al socialismo, porque este gobierno en su carácter prorroguista podría seguir entorpeciendo el desarrollo de las elecciones nacionales. Y es extraño decir cuando su ministro hace unos días ha anunciado que iba a ser promulgada y de repente sale la presidenta indicando más bien que al contrario hace una exigencia en materia de salud. Quisiéramos escuchar su opinión respecto de estos acontecimientos al margen y algunas advertencias que hace el documento, hermano Evo, advertencias muy importantes además, el hecho de que podría haber un corte de recursos al Tribunal Supremo, poner trabas en la gestión del Tribunal Supremo, es decir, hay muchos elementos muy preocupantes que se expresan en el documento, hermano presidente.